El título del mensaje de hoy, ustedes ya lo tienen el pasaje. El título es El cumplimiento de la gran promesa. Ese es el título. El cumplimiento de la gran promesa. Y estaremos basándonos en Génesis 3:15 y veremos el cumplimiento de la gran promesa en Juan 1 al 4 y el versículo 14. Permítanme compartirles una tesis, entiéndase, un pensamiento inicial que será demostrado durante el mensaje. La tesis es, escuche bien, en la promesa de Génesis 3:15, Dios determinó que todo cuanto haría por nosotros lo hace a través de su palabra. Quiero repetirlo. En la promesa de Génesis 3:15, Dios determinó que todo cuanto haría por nosotros lo hace a través de su palabra. Mis amados hermanos, en la Biblia hay dos grandes promesas. Alguien podría decir, pero pastor, en la Biblia hay alrededor de 3,000 promesas. Sí, es verdad, hay alrededor de 3,000 promesas en la Biblia. Pero en verdad, escuche bien, esas 3,000 promesas en la Biblia nacen o son parte o se derivan de dos grandes promesas que son la base, el fundamento de todas las demás promesas. La primera promesa de Dios está en Génesis 3:15, donde Él promete que de la mujer de Eva, y en este caso en María, representando a Eva y a la raza humana, nacería el que le aplastaría la cabeza a Satanás. Dicho de otras maneras, de Eva y representando a Eva, María, nacería el Salvador del mundo. Esa es la gran promesa de la Biblia. Y hay otra gran promesa que, aunque es la número 2, también se deriva de esa. O sea que podríamos decir y no estaríamos equivocados si dijéramos que en la Biblia hay una gran promesa y que todas las demás subsisten o nacen o son parte de esa promesa. ¿Cuál es la otra promesa? Se encuentra en Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 3. Escuche la segunda grande promesa de la Biblia. Escuche bien. Y si me fuere y os preparare el lugar, escuche ahora, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dos grandes promesas. La primera, de que vendría el Salvador a través de la mujer. La segunda, que ese Salvador volvería para buscarnos y llevarnos con él. Yo les quiero confesar algo. Yo no sé bailar. Pero si supiera bailar, yo estuviera bailando en este lugar. Y como no puedo bailar porque no sé, lo único que puedo hacer es brincar de gozo y de contentamiento de que en la Biblia hay dos grandes promesas. La una de que vendría de la mujer, nacería el Salvador. Y la otra de que ese Salvador volvería otra vez para buscarnos y llevarnos con él. Todas las demás promesas en la Biblia, todas, nacen o subsisten a través de estas dos grandes promesas en la Biblia. Juan 14:3 dice, ya lo dije, que Él volvería. Y en Génesis 3:15 dice que Él vendría por primera vez a salvarnos. Ahora, hablando de la gran promesa que está en Génesis 3:15, quiero que sepan que la promesa de Génesis 3:15 no es solamente que vendría el Salvador. Cuando nosotros leemos Génesis 3:15, es tan fuerte, es tan grande la promesa que nosotros pasamos desapercibido algo que es parte de la promesa, pero que es tan importante como la promesa misma, y lo pasamos por alto. ¿Cuál es? Que esta es una promesa que es doble. ¿Cómo es la promesa? Leamos a Génesis 3:15 y veamos qué dice.
Dice el texto, leo en la NBI, Nueva Versión Internacional, ustedes tienen Reina Valera, lo puede leer, dice lo mismo. Escucha lo que dice. Dios hablando, pondré enemistad entre tú, o sea, entre Satanás y la mujer. ¿Sabe lo que está diciendo esa parte de la promesa? Que Dios determinó que a partir de lo que pasó en el huerto, en el capítulo 3 de Génesis, escuche bien, Dios crearía, Dios mismo, una enemistad natural entre Satanás y la raza humana como forma de proteger a la raza humana de Satanás. Esa parte de la promesa pasa desapercibida cuando leemos Génesis 3:15, porque leemos rápido y nos vamos a que la simiente, o sea, el hijo de la mujer, le aplastaría la cabeza a Satanás, pero no, hay que leerla completa. Escuche, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Cómo entró Satanás al huerto? Como un amigo de Adán y de Eva. Estaba allí en el huerto y ellos estaban en el huerto y Satanás entra como un amigo, como un conocido y le dice, con que Dios os ha dicho. Ellos que no conocían el mal, solamente tenían los ojos del bien, de la obediencia abiertos, o el sentir del bien lo tenían porque no conocían el mal, no estaban en pecado, y su única relación y comunión era con Dios. Ven a este animal que le habla. Satanás usó un animal, es algo que él podía hacer antes, y que como parte de la promesa de la enemistad ya él no puede hacer. Él no puede ahora usar ese tipo de instrumento para engañar a nadie, un burro hablando, un caballo hablando. Él es un ser espiritual, está suspendido en los aires y todo lo que hace, lo hace desde los aires. Eso que ustedes ven ahí, mis amados hermanos, es parte de la gran promesa. Esa enemistad creada por Dios entre Satanás y la raza humana es para protegernos a nosotros. ¿Cuál es el resultado práctico de eso? Que ahora Satanás tiene que seguir operando a través del engaño, pero no lo puede hacer como un amigo fiel. No lo puede hacer como un salvador, como él trató de hacerlo. ¿No recuerdan ustedes que él trató de hacer lo mismo, parecido con Cristo, pero ya no le funcionó, ya no hubo manera? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, y le citó la palabra. Note eso está en Mateo 4. De manera que la promesa la gran promesa tiene una primera parte que es la enemistad natural para proteger a la raza humana entre Satanás y la raza humana, representada en la mujer. Y aquí viene la otra parte, dice, y entre tu simiente y la de ella, esa es la enemistad, dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Por la razón que uso esta versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, es porque habla de aplastar la cabeza de manera literal. En otras versiones dice que le herirá en la cabeza, y eso está bien porque cuando a una serpiente es herida en la cabeza, no se puede reponer de esa herida. Pero me gusta esta porque habla de aplastar, y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y resucitó, literalmente aplastó a Satanás, de manera tal que la Biblia establece que Él descendió a los infiernos, y de manera, hermano, que uno no puede explicarlo, ni que yo pretenderé explicarlo ahora. Dice que aún gente que habían muerto salieron de los sepulcros vivos y caminaron, porque Cristo había vencido a Satanás desde ese momento, aunque le aclaro que Jesucristo comenzó a vencer a Satanás desde antes de estar manifestado en la tierra. Eso lo vamos a ver. Recuerde que el título es el cumplimiento de la gran promesa. ¿Cómo se inició la gran promesa? La gran promesa se inició cuando Adán y Eva pecan, y de manera que uno no se puede explicar, porque en derecho no hay precedente, no hay forma de que un abogado pueda citar un precedente para defender en un juicio. No hay manera de que un juez pueda sentar un precedente, o que haya sentado un precedente antes de una persona culpable, y que antes de condenarlo se le da la absolución. Se le condena, pero antes se le da la forma en que será absuelto. No ha habido eso. Eso pasó. Génesis 3
del 16 al 24 narra el castigo de la raza humana por el pecado. Pero en el versículo 15, ahí mismo, antes de decir lo que iba a suceder, Dios da la gran promesa de que iba a nacer de la mujer un hijo, o el hijo, o la simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Dios. ¿Cómo se ve eso entonces? La promesa, la gran promesa, comenzó a operar, aunque era a futuro, comenzó a operar inmediatamente. Por eso la tesis o el pensamiento inicial de este mensaje es: en la promesa de Génesis 3:15, Dios determinó que todo cuanto haría por nosotros lo hace a través de su palabra. ¿Cómo lo vemos? Cuando saca a Adán y a Eva del huerto de Edén, dice en el capítulo 6 de Génesis que la maldad de los hombres creció de tal manera que Dios determinó, o Él decretó, que iba a terminar con la existencia humana. ¿Pero qué hizo? Que mandó a través de su palabra a Noé a que construyera un arca y salvó a Noé. ¿Cómo lo salvó? Por gracia, porque Noé no era un hombre bueno. Ustedes vieron ya la historia de Noé, las cosas que hizo, que no voy a detallar, pero no era necesariamente un hombre bueno. Pero Dios le da la palabra, Él recibe la palabra, construye el arca. Algunos dicen que Él predicó, ese no es mi tema, si predicó o no. Lo que sí se sabe en la Biblia es que Él construyó el arca y anunció que vendría un diluvio. Y si eso es predicar, pues entonces predicó. Pero no le creyeron porque no había llovido. No entra en el arca, comienza a llover, 40 días, 40 noches, la tierra es arrasada en agua y Noé y su familia fueron salvados. Eso es parte de esa gran promesa. Dios comenzó a operar a través de su palabra esa promesa desde ya. Luego dice que cuando los hombres ya estaban en la tierra otra vez, vinieron y construyeron la Torre de Babel para llegar hasta el cielo, y ahí siguieron hasta el capítulo 12 de Génesis, donde usted ve parte del cumplimiento de la gran promesa. ¿Qué dice? Dice Génesis 22:18, en el 12 Dios llama a Abraham, que por cierto, Abraham era un pagano, fabricador de ídolos. Por eso, si hay algún católico aquí o algún católico me está viendo, quiero decirle que le amamos aunque usted adore ídolos. La Biblia habla claro de cuál es la posición de Dios sobre los ídolos y dice que no te hagas imagen ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos. Pero si tú adoras imágenes, igual te amamos. Dios llamó a un creador, fabricador de imágenes de la tierra de Ur, un pagano llamado Abraham. ¿Y por qué lo llamó? Por la gracia. Y fíjese que una vez más Dios usa su palabra para traer salvación. Lo llama, capítulo 12 de Génesis, y en esa comunión, relación de Dios con Abraham, mire lo que sucedió. Escuche bien, capítulo 22 de Génesis, versículo 18. Dios le dice a Abraham, primeramente, que lo iba a hacer una gran nación, pero escuche cómo. En tu simiente, no estoy leyendo en Génesis 3:15, estoy leyendo en Génesis 22:18. Lo que pasa es que lo que voy a leer es la misma promesa de Génesis 3:15. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahí está la palabra. Hermano, esa simiente de la que habla aquí no son los hijos de Abraham. Esa simiente no es Israel. ¿Cómo lo sabemos? Pues escuche lo que dice en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, Abraham ya no era Abraham, sino Abraham, porque Dios le cambió el nombre a padre de multitudes, Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas. Y escuche ahora, y a su simiente. No dice, estoy leyendo, no dice, y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso está en Gálatas 3:16. Resumo lo dicho hasta ahora. El hombre peca, la raza humana peca. Antes de condenarlo, Dios le da la promesa de absolución. La promesa es que el hijo de la mujer, en este caso María, representando a Eva y a toda la raza humana que iba a nacer, le aplastaría la cabeza a Satanás. Dios trae a Abraham de una tierra, de fabricadores de ídolos y adoradores de ídolos, y por su palabra, o sea, por gracia, Dios lo llama. Abraham obedece y Dios le dice que lo va a hacer padre de multitudes. Ahora, ¿cómo es que lo va a hacer padre de multitudes? Según Génesis 22:18, a través de la misma promesa de Génesis 3:15. ¿Y cómo se cumple? Dice entonces Gálatas 3:16 que esa simiente de Abraham a la que Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir algo sencillo, que aunque Dios prometió en Génesis 3:15 la promesa de salvación a futuro, esa promesa comenzó a operar a través de su palabra desde el mismo instante que la dio. Nosotros la veríamos a futuro, pero Dios estaría obrando desde el futuro mismo hacia el presente. Es un presente continuo para Dios, no un futuro. Entonces, ¿cómo se ve el cumplimiento de la gran promesa? Ahí llegamos a nuestro pasaje principal, que es Juan 1, 1 al 4 y el versículo 14. Escucha cómo dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Es bien importante, como lo dice esta versión, porque la Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero aquí en la Reina Valera se pierde una palabra que es esencial, que está en el idioma griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra que se pierde? Se pierde primeramente que no dice verbo, sino en griego dice logos, que significa palabra. Así que aquí está hablando de la palabra, no del verbo, aunque sabemos que el verbo también es la palabra que indica acción y movimiento en la oración. Pero lo original que dice el griego es palabra, pero se pierde otra palabra. En el idioma original dice que en el principio, antes de la creación, existía. Y ahí en esta versión, Reina Valera, se pierde la palabra existía. Por eso es importante recuperarla en una versión que la tenga. Aquí tengo la PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice: en el principio, antes de la creación, escuche ahora, ya existía la palabra. Escuchen, hermano, esto. Eso quiere decir que aunque la promesa de Génesis 3:15 fue dada ahí después del pecado, la palabra de Dios ya venía existiendo desde la eternidad misma, y eso es motivo de gozo. Sigue diciendo el texto: ya existía la palabra, y escucha ahora, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se lo explico en palabras sencillas. Lo que está diciendo es que la palabra estaba dentro de Dios y por ende la palabra era Dios mismo. Eso es lo que dice. El versículo número 2 dice: estaba ahí con Dios en el comienzo. Y escuche ahora lo que dice el versículo 3. Todo se hizo por aquel que es la palabra, o sea, Dios, porque la palabra estaba con Dios y era Dios. Todo se hizo por aquel que es la palabra, Dios. Sin Él nada se habría hecho. En el versículo 4, escuche lo que dice: en Él estaba la vida. Por eso Él creó al hombre, porque la vida, y por eso creó todo. La vida estaba dentro de Él a través de su palabra. Él dijo que fuera y fue. Y dice que esa vida era la luz de los seres humanos. Hago una pausa. Usted entiende entonces por qué la desgracia de la raza humana. Porque en el huerto de Edén lo que hicieron Adán y Eva y la humanidad con ellos fue rechazar la luz para vivir en oscuridad.
Entonces explica que la luz, en el versículo 4, repito, que dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. ¿Cómo una persona puede pretender, ya sea en el huerto de Edén o aquí ahora en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos o en el mundo, que puede vivir separado de Dios? ¿Cómo una persona puede pensar que puede, como dicen algunos, yo soy ateo? Sí, pero si usted dice que es ateo, pero ¿cómo usted puede pensar siquiera que usted puede vivir si Dios no le da la vida? Que cuando alguien me dice que es ateo, lo primero que yo hago es reírme, porque digo, en el mismo momento que dice que eres ateo, ya dejaste de ser ateo. Porque para tú negar algo, tiene que existir primero. Lo que no existe no se niega. Punto y aparte. Parece filosofía, pero no es filosofía, es verdad absoluta. Si lo niegas, es porque existe. Si no existe, nadie lo va a negar porque no lo conoce, no lo has visto, no lo has vivido. No hay manera de negarlo. Entonces, mis amados hermanos, Él era la luz, Él es la vida, versículo 4, pero también es la luz. Y entonces, mire cómo se resume todo esto, el cumplimiento de la gran promesa. En el versículo 14 dice, la palabra se hizo hombre. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo? Génesis 3:15, el Hijo prometido que aplastaría la cabeza a Satanás aquí en la tierra a futuro, era la palabra de Dios, el agente creador, el agente que Dios usó para crear, el agente que es la vida y la luz de los hombres. Esa palabra Dios la mete en el vientre de María, representando a Eva y a toda la raza humana. Y escuche ahora, versículo 14, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Y cómo vivió? Lleno de generoso amor y verdad. Subraye esas palabras, amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. En los versículos anteriores, Juan se toma el detalle de dejarnos ver a nosotros la procedencia de la palabra, la naturaleza de la palabra, y el propósito de la palabra, que es Cristo. Ya aplicado a Cristo, nos dice la procedencia, la naturaleza y el propósito. ¿Dónde habla de eso? Pues dice que en el principio ya existía la palabra. Ahí habla de procedencia. ¿Cuándo? ¿Y sabe por qué es importante esto? Escuchen bien. Porque hay cristianos que buscan en la Biblia y hablan de la preexistencia de Cristo. Y dicen que en el Antiguo Testamento Cristo era el ángel tal, el ángel aquello. Y yo digo, pero ellos no han leído la Biblia. Porque dice que Cristo sí ha existido siempre, pero como la palabra de Dios. Era el agente que Dios usó para crear. De manera que no hay que coger una Biblia y comenzar a buscar en el Antiguo Testamento, el ángel que peleó por el cuerpo de Moisés, ese era Cristo. El ángel que se le apareció, ese era Cristo. Lo que la Biblia dice, si es que vamos a ser bíblicos, es que Cristo siempre ha existido, pero no como Cristo, sino como la palabra. Y esa palabra existe como Cristo, Jesucristo, cuando se encarna en el versículo 14. Así que habla de la naturaleza, y estoy volviendo un poco atrás, en Juan 1 al 4, habla de su procedencia más bien. ¿Desde cuándo Él existe? Cuando Él vino a la tierra, no. Su origen es desde siempre. Versículo 1, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si Dios ha existido siempre, pues lo que está en Él tiene que existir siempre. De manera que su procedencia, su origen es eterno, es divino. Pero habla también de la naturaleza de Jesucristo, su naturaleza, versículo 2. Escuche cómo lo dice. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Ahí habla de naturaleza, o sea, que Jesucristo está hecho de lo mismo que está hecho el Padre. No hay diferencia. No puede decir usted esto, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo es un Dios con D minúscula. Pues si Él estaba con Dios y coexistía o existía dentro de Dios, tiene que ser hecho
de lo mismo que Dios está hecho. Sencillo, esa es su naturaleza, es divino. No es un ser bueno, como dicen algunos. No, él fue un historiador, un hombre histórico, no un historiador, un hombre histórico que hizo el bien, como la Madre Teresa de Calcuta, como aquel. No. Dice la Biblia que su naturaleza es divino porque él estaba con el Padre siempre. Versículo 2, estaba ahí con el Padre. Y en el versículo 4 nos dice el propósito para lo que él viene ahora a la tierra. Mira el propósito. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo es el único que puede alumbrar a los hombres. Cristo es el único que puede darle esperanza a los hombres. Dicho de otra manera, versículo 14, esa palabra que es con Dios, de manera que ha existido siempre, esa palabra que es hecha de lo mismo que es Dios, esa palabra que ha sido la vida, ese es su propósito, la vida y la luz, se hace carne, viene aquí a la tierra y nosotros ahora lo vemos lleno de generoso amor, que fue lo que el hombre perdió, el amor y la verdad, para que nosotros podamos ser restaurados en el Padre, además de salvados. Entonces, mi último punto, el cumplimiento de la gran promesa. Juan nos muestra en este versículo 14 que aunque en Génesis 3, Eva y todos nosotros con ella fuimos engañados por la palabra de Satanás, ahora Dios se hace carne, o sea, la palabra de Dios se hace carne, Juan 1:14, y entra a nosotros, escuche bien, salvándonos, sanándonos y liberándonos. Yo no voy a citar muchos textos bíblicos porque me quiero quedar aquí, pero si usted lee lo que dice Lucas 4:18, se va a dar cuenta que Jesucristo vino precisamente a eso, a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Eso es lo que está diciendo Juan 1:14 cuando dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, su gloria salvadora, su gloria restauradora, su gloria de vida y de esperanza para nosotros. Me viene a la mente ahora lo que pasó con el apóstol Pedro. Dice la Biblia que él estaba con Cristo y los discípulos. Jesucristo comenzó a predicarle a una multitud y la multitud consideró, evaluó y decidió que el mensaje de Cristo era muy fuerte y se comenzaron a devolver. Pedro se acerca a Cristo y le dice, maestro, la gente se está yendo. Tu mensaje es muy duro, así que haz un cambio. Lo que Pedro no sabía, escuche bien, que Pedro le estaba diciendo a Cristo que la palabra que es Él y que está dentro de Él, que esa palabra la cambie. Jesucristo no podía cambiar la palabra porque Él es la palabra y es hecho de lo mismo del Padre. Por tanto, Él no puede cambiar. Dice que no hay sombra de variación en Él. Pedro no sabía lo que estaba pidiendo, pero le pidió, cambia, suaviza, modela el mensaje. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Juan 6:68, 67 y 68. ¿Se quieren ir ustedes también con ellos? Y escuchen la respuesta. Le respondió Simón Pedro, Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven ustedes cómo la gran promesa se cumple a través de la palabra? Nosotros hoy no tenemos a Cristo de manera física con nosotros y eso para algunos es un gran problema. Porque a nosotros nos gusta ver, nos gusta tocar. Recuerdo a alguien que dijo, yo me convierto si Dios me toca. Y alguien le dijo, mira, ten cuidado que los toques de Dios son peligrosos. Porque si Dios te toca, no te va a dejar de pie. Y efectivamente, esa persona se convirtió, hoy es un ministro de la palabra, pero para que Dios lo tocara, lo que vivió fue que un camión le pasó por encima. Y ya estando muerto, cuando lo declararon muerto, Dios lo volvió a la vida, le dio vida y le dijo, ese es mi toque, ¿me sirve? Porque Dios no quiere, escuche bien, que tú creas por un toque. Dios quiere que tú creas, como dice Pedro, porque solamente aquí en su palabra hay vida eterna. Resumo y concluyo. Génesis 3:15.
es la gran promesa de la Biblia. Es la promesa que nosotros debemos buscar, anhelar y dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. En Juan 1 al 4 y el versículo 14 vemos el cumplimiento de esa gran promesa. Sobre todo en el versículo 14, donde dice, ya lo he leído, pero lo leo una vez más, la palabra se hizo carne. Hermanos, la misma palabra que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La misma palabra que Dios dijo, produzcase o nazcan o crezcan o háganse realidad los animales, los árboles, las montañas, todo el mar. Esa misma palabra vino a nosotros y está entre nosotros a través de la palabra que se llama evangelio, que sería tema de otro mensaje, para que nosotros la recibamos. Y dice que lo que trajo esa palabra, escuche bien, ¿qué fue lo que trajo de especial? Oiga, ¿qué cosa fue que trajo? No trajo dólares, no trajo euros, no trajo la solución para Ucrania o para Rusia que están en guerra. ¿Qué fue lo que trajo? Dice el versículo 14 de Juan 1, y estoy citando la palabra, lleno de generoso amor y verdad. ¿Qué necesita entonces la gente? ¿Qué necesitaban los antiguos y qué necesitamos hoy nosotros? Amor y verdad. Eso es lo que la Biblia plantea. Y esa es la gran promesa. Y eso es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Vivir en el amor de Dios y en la verdad de Dios. Y tomar esa verdad, no solamente vivirla, sino predicarla. Y es así como somos sanados y como somos restaurados. Mire cómo lo dice otro texto bíblico. Juan 1:14 se complementa con 1 de Timoteo 3:15, la parte final y el versículo 16. Hablando de la iglesia ahora, escuche cómo dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escuche esto. Dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio aquí no significa algo raro, algo místico, significa escondido. Muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra misterio, eso es lo que significa escondido. Entonces lo voy a leer como sería. E indiscutiblemente grande es el misterio, grande es lo escondido de la piedad. Escuche ahora. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, usted y a mí, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Lo voy a leer de nuevo porque es un complemento de Juan 1:14. Juan 1:14 dice que la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad, para que a través de ese generoso amor y verdad nos salvemos y nos restauremos. Entonces dice, vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Y aunque no es mi tema, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, muestra a su audiencia de 1 de Timoteo que ese generoso amor y verdad ahora está en la iglesia. Lo dice, la iglesia del Dios viviente, Juan 3, estoy citando a 1 de Timoteo 3:15, la parte final, y el versículo 16, escúchelo otra vez. Un complemento de Juan 1:14. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. El 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, lo escondido de la piedad. ¿Cómo se ve? Dios fue manifestado en carne, en Juan 1:14. Justificado en el Espíritu cuando se bautizó. Que dice que descendió el Espíritu del cielo como paloma, y la voz de Dios dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, o sea, los ángeles estuvieron alrededor de él todo el tiempo, esperando una orden para llevárselo con él, o para defenderlo, para pelear por él. Predicado a los gentiles, a usted y a mí, que siempre estuvimos en la mente de Dios. Recuerde que llamó a Abraham, que era un fabricador de ídolos, no era israelita porque no había sido formada la nación de Israel, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Conclusión, nosotros los que estamos en Cristo podemos gozarnos y vivir en paz porque sabemos que la gran promesa de Dios en la Biblia se ha cumplido en nosotros.
para nosotros. La cabeza del diablo está aplastada. El diablo no solamente no tiene parte ni suerte en tu vida ni en mi vida, sino que además él no podrá ir a donde tú y yo iremos para vida eterna con Cristo. Aleluya. Hermanos, para los que no conocen a Cristo todavía, esta es una gran promesa para usted. Esta promesa de que esa vida que usted ha vivido, llena de fracasos. Usted me dirá, no, mi vida es una vida llena de logros. Ese es su fracaso, los logros entonces. Porque aún los logros suyos son fracaso ante Dios. Porque si Dios no está en la ecuación, aún sus logros son fracaso. Y usted lo verá tarde que temprano. Pero las puertas de Dios están abiertas porque la gran promesa es para usted también, mi amigo. Para ustedes que ya la tienen, atesórenla. Cuando oren Génesis 3:15. Y cuando oren Génesis 3:15, complementenlo con Juan 1:14, de que la palabra se hizo carne, lleno de generoso amor y de verdad. Si estás triste, deja que ese generoso amor te llene, mi hermano. Si estás en confusión, deja que esa generosa verdad te llene. Y verás cómo la gran promesa de Dios moverá todas las áreas de tu vida para gozo y para restauración. Señor, he predicado tu palabra.